Secundaria, primer grado. Matemáticas. ¿Cuánto peso es mucho peso? Esto es Aprende en Casa, una manera genial en la que podemos seguir aprendiendo. Recuerden, niñas y niños, que es muy importante lavarse muy bien las manos. Una vez que lo hayan hecho, pueden sentarse frente a la televisión con sus materiales. Conocerás la utilidad de medir la magnitud de peso usando su unidad de medida estándar y sus múltiplos y submúltiplos. El tema de hoy está relacionado con el uso de medidas de peso, como son el kilogramo y el gramo. Para eso seleccionamos estos videos para ti. Y en todo el mundo hay museos de la balanza y aquí también, y lo vamos a conocer ahora. Está allí en el barrio de Barracas, en un complejo hermosísimo, y allí está Cecilia Elías. Ceci. Muchas gracias, Diego. Es verdad, no hay en muchos lugares del mundo museos de la balanza y con certeza en ninguno como este. Le vamos a dar la bienvenida a Brenda, ella es museóloga y es encargada de este particular, muy especial museo que yo te reconozco, Brenda, que cuando leí y nos dijeron que teníamos que venir, me sorprendió. No sabía de su existencia y eso le debe pasar a muchos, ¿no? Sí, a todos vienen y aparte no saben lo que se esperan y bueno, quedan siempre muy sorprendidos. ¿Cuántas clases de balanzas hay? Y por lo que veo de diferentes puntos también de todo el planeta Tierra. Exactamente, hay muchos tipos de balanzas con diferentes funciones, por ejemplo, para la cocina, para pesar huevos. Por ejemplo, esta es para pesar huevos. Para pesar huevos, sí, exactamente. Después para correo. Esta vos me decías que con el tiempo va a ir desapareciendo. Exactamente, fue perdiendo uso. Después, bueno, tenés balanzas de China, que se llaman Dochin. Sí, sí. No, contame. Después, sí, las balanzas para pesar martini, por ejemplo. Esta es una balanza, escuchen, me contaba recién Brenda, para pesar martini. Si te querés hacer un martini exacto como manda el señor, si querés. Exactamente, sí, por supuesto. Tenías que poner primero la medida de ginebra, y la medida de vermú. Sí, queda equilibrado, es un martini perfecto. Y estas particular que son como monedas que se van poniendo. Exactamente, son para pesar monedas, porque anteriormente las monedas eran de plata y de oro. Entonces mucha gente hacía trampa con las monedas y limaba los bordes. Entonces lo que hacen estas monedas es medir no solamente el peso, sino también el diámetro, el espesor, para saber que no están falseadas. Nosotros decíamos al principio que la historia un poco de la balanza también es la historia del fraude, porque así como se existen diferentes técnicas, siempre hubieron maneras de fraguarla. Exactamente, bueno, la balanza es una manera de control para los hombres, es una manera de controlarnos. También hay balanzas, por ejemplo, para pesar leche, que si lo que pesan es el contenido graso, porque se le introducía agua para claro. Entonces, ahí estamos viendo, nos está mostrando nuestro hermoso amigo camarógrafo, una que es de correos y telégrafos, con el escudo argentino. Exactamente, esa balanza era del correo argentino, para pesar paquetes, encomiendas. ¿Cuántas clases y cuántos tipos de balanzas hay y cuántos objetos balanza hay? Es que para todas las funciones de las personas hay balanzas, siempre estamos midiendo constantemente todo. Entonces hay diferentes tipos para todas las clases de actividades que hace el hombre. Por ejemplo, para pesarse para una competencia también tenés que pesarte, por ejemplo en el boxeo. Entonces, bueno, para cuando recién nacés, te preguntan lo primero que... ¿Cuánto pesó? Exactamente. Así que bueno, hay diferentes tipos de balanzas. Por ejemplo, las que estamos viendo ahora son de plataforma y son para diferentes también actividades. Por ejemplo, para bolsas de granos, paquetes. Además tenían ruedas y eran transportables. No se ven muy cómodas, pero en su época eran cómodas. Claro. Exactamente. Diego, creo que yo lo soñé o vos querías preguntar algo. No lo has soñado. No, Ceci, quería preguntarle si de alguna manera se puede contar la historia de la humanidad a partir de las balanzas. Tengo entendido que ya en la Biblia aparece mencionada la balanza y es una figura que remite un montón de cuestiones, desde la justicia, la equidad, la ciencia. ¿Podemos de alguna manera contar un poco la historia de nuestra humanidad a partir de la balanza? Y sí, por ejemplo, en San Miguel, es el arcángel Miguel, era el que pesaba las almas y decidía si iban al cielo o al infierno.
Los egipcios hacían lo mismo, pesaban el alma de las personas, y si pesaban más que una pluma, iban al infierno. O sea, sí, simbólicamente la balanza es muy importante. Para nuestro equilibrio, cuando tomamos decisiones, estamos poniendo en la balanza muchas cosas. Claro. Entonces, sí, siempre hacemos una balanza imaginaria en nuestra cabeza y tomamos las decisiones. Es un objeto muy moderno, muy propio de la modernidad, y de eso vamos a hablar un ratito, porque había una balanza para ver si alguien era o no era una bruja. Eso viene cuando la razón, en un momento de la historia, empieza a explicarlo todo. Hubo una persecución a diferentes mujeres y se fraguaban para que te digan de bruja, pero eso dentro de un ratito nomás. Recién Brenda les decía, lo primero que te preguntan cuando naces, a vos no, porque no creo que lo puedas contestar, pero sí a tu mamá, es ¿cuánto pesan? Y entonces les vamos a mostrar una particular balanza, si me acompañan, que es para pesar bebés. Esto existe, perdón mi ignorancia, yo no soy madre, ¿esto existe todavía? Sí, todavía se pesan. Ahora son digitales, pero la gente sigue pesando a los bebés, además de que, bueno, es muy importante. ¿Y esta es muy antigua, Brenda, la que estamos viendo en este momento? Estas son de mitad del siglo XX. Como en general vos me decías que la mayoría de balanzas de acá son La mayoría son de principios del siglo XIX hasta fines del siglo XX. Esa es nuestra colección y son todas mecánicas, no hay digitales. Y hay 1,5 millones de tamaños también. Vemos que hay algunas que entran como en la uña de una mano. Bueno, estoy exagerando, pero un poquitito más. No, bueno, sí, porque primero se tienen que pesar diferentes cosas y diferentes tamaños. Entonces, depende de lo que vas a pesar, es el tamaño de la balanza. ¿Y yo? ¿Cuánto peso? ¿Qué es 1 kilogramo? No sirve decir el numerito que indica la balanza. A través de los tiempos, cada cultura fue estableciendo sus propios patrones y unidades para medir la masa, como en Grecia o en Egipto. Solo a fines del siglo XIX se estableció una unidad de medida universal. El kilogramo, tal como lo conocemos hoy, nació el 20 de mayo de 1875 en la Convención del Metro, en Francia. En ese cónclave de metrólogos se determinó el kilogramo como la masa de un artefacto sólido, una pesa, cuya masa fuera similar a la de 1 decímetro cúbico o 1 litro de agua pura a 3,98 grados centígrados. En 1879 se fabricó un cilindro de 39 milímetros de altura y 39 milímetros de diámetro con una aleación de platino, 90%, e iridio, 10%. Combinación que garantiza una mayor estabilidad mecánica, química y térmica. El patrón de todos los patrones. Se lo conoce como IPK. Es la sigla en inglés de Prototipo Internacional del Kilogramo, que se custodia en el Buró Internacional de Pesos y Medidas, cerca de París. El kilogramo se define desde entonces como la masa del IPK, con error cero e incertidumbre cero. En esa pesa en particular se sostiene gran parte de la economía mundial. Y si por cualquier razón perdiera o ganara masa, la definición de cuánto es 1 kilogramo se modificaría automáticamente. ¿Quién me asegura que esta modificación no haya sucedido? ¿Pesará el IPK lo mismo que en 1879? En todo caso, la diferencia sería mínima, tanto que debería medirse en microgramos, la 1.000.000ª parte de 1 kilogramo. Se presume que en un siglo el IPK pudo haber cambiado en alrededor de 50 microgramos. Hoy, los metrólogos estudian cómo elaborar un patrón que responda a procesos físicos, para evitar las modificaciones que pueda sufrir una pesa de acero, aunque se cuide como oro.
Quizás en poco tiempo te enteres que el IPK es parte de la historia. Como el viejo patrón del metro que se guarda en el Buró Internacional de Pesas y Medidas. En la Argentina, el patrón nacional de masa está custodiado por el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y se calibra en París cada 6 años. Allí se lo compara con los patrones del Buró Internacional de Pesas y Medidas e indirectamente con el IPK. El INTI además controla las balanzas y pesas que se usan en el territorio argentino. No se puede fabricar, importar o utilizar balanzas de uso comercial sin la aprobación del Instituto y de la Secretaría de Comercio Interior. Y todas las pesas deben estar calibradas teniendo como referencia el IPK que la comunidad internacional mantiene en Francia. Los videos anteriores nos permiten hacer un pequeño viaje a la historia de las balanzas y la forma en la que logramos llegar a mediciones más precisas en nuestros días. Cuéntame, ¿cuál de las balanzas que se mostraron en el video te llamó más la atención? ¿Por qué? ¿Por qué es importante que todos utilicemos las mismas unidades de medición? Enseguida te presentamos un video donde conocerás más acerca de los gramos, kilogramos y otras medidas de magnitud. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Disfrútalo. ¿Qué son las magnitudes? Las magnitudes son cantidades o estándares que se utilizan para medir de forma exacta una serie de objetos o elementos. Las magnitudes estuvieron entre las primeras herramientas inventadas por los seres humanos. Las sociedades primitivas necesitaron medidas rudimentarias para muchas tareas, como la construcción de moradas, la confección de ropa o la preparación de alimentos y materias primas. Existen varias magnitudes, pero nosotros vamos a estudiar 3: longitud, masa y capacidad. En este vídeo vamos a ver la magnitud de masa. ¿Qué es el gramo? El gramo es la unidad principal de longitud. Se escribe con una G. Para medir masas más pequeñas usamos las unidades menores que el gramo. Para medir masas mayores vamos a usar las unidades mayores que el gramo. Imagina una escalera. En el centro tenemos el gramo. Para medir masas pequeñas usamos el decígramo, el centígramo y el miligramo. Para medir masas grandes usamos el decagramo, el hectogramo y el kilogramo. Esto se denomina unidades de masa. ¿A qué equivale cada unidad de capacidad? Las equivalencias entre unidades son iguales que las del metro. Por ejemplo, un gramo es igual a 100 centígramos. Un decígramo es igual a 10 centígramos. Un centígramo es igual a 10 miligramos. Un hectogramo son 100 gramos. Un decagramo son 10 gramos. Y un kilogramo es igual a 1000 gramos. ¿Cómo se convierte de unas unidades a otras?
Ya sabes que para pasar de unas unidades a otras tenemos que utilizar la escalera que hemos visto anteriormente para pasar en la magnitud de longitud y en la magnitud de litros. En este vídeo te explico de forma mucho más detallada cómo hay que pasar de metros a otras unidades. Para los litros y los metros es lo mismo, seguimos el mismo procedimiento. Recuerda, para subir vamos a dividir por 10 en cada escalón. Para bajar vamos a multiplicar por 10 en cada escalón. Por tanto, vamos a multiplicar o dividir según el número de escalones que tengamos que movernos. Imagina que quiero pasar 7 decigramos a miligramos. Coloco el 7 en decigramos y ahora, ¿a qué quiero pasar? A miligramo. Voy colocando ceros hasta llegar a miligramos. 7 decigramos son en total 700 miligramos. Para pasar unidades menores a unidades mayores es el mismo proceso. Imagina que quiero pasar 2 gramos a hectogramos. Coloco el 2 en los gramos. Y comienzo a escribir tantos ceros hasta llegar a hectogramos. Una vez hecho, en este caso, como estoy pasando de unidad menor a mayor, pondré siempre una coma detrás del primer cero, aquí. Recuerda que para subir la escalera, es decir, convertir unidades en mayores, lo que hacemos es dividir. Para convertir las unidades en más pequeñas, lo que hacemos es multiplicar. Esperamos que hayas disfrutado el video. Llama a Educatel 55 36 01 75 99 y 800 288 66 88. También puedes encontrar los libros de texto en la página que aparece en pantalla. Muy bien, esto fue ¿Cuánto peso es mucho peso? Esperamos que te haya gustado. Nos vemos en la próxima aquí en Aprende en Casa.